Medidas de control de riesgos químicos, por Mario Gallo, Mateo Aced y Eduardo Lara. Lo que necesitamos saber es de qué vamos a hablar en la exposición. Tenemos varios temas, entre los cuales encontramos sustitución de agentes químicos peligrosos, organización del lugar de trabajo, establecimiento de procedimientos de trabajo adecuados. También podemos hablar acerca de la adopción de medidas higiénicas adecuadas, la reducción de trabajadores al estar expuestos, la reducción del tiempo de duración e intensidad de las exposiciones. Podemos hablar también del uso del equipo de protección individual contra los riesgos químicos. También podemos hablar acerca de la vigilancia de la salud individual y seguimiento de varios parámetros biológicos y la información y formación a los trabajadores con este tema de los riesgos químicos. Como primer punto tenemos la sustitución de agentes químicos peligrosos. La sustitución de los agentes químicos peligrosos es la medida más eficaz para evitar o reducir los riesgos debidos a la utilización de las sustancias químicas. Por ello, debe ser considerado siempre como la primera opción para la prevención de riesgos químicos. Como segundo punto tenemos la organización del lugar de trabajo. Esto se divide en 4 puntos necesarios. Punto número 1. Local bien ventilado o medidas de ventilación u otras medidas de protección colectiva, aplicadas preferentemente en el origen del riesgo. Punto número 2. Limitar las cantidades de agentes químicos peligrosos en el lugar de trabajo a las que estén necesariamente por exigencia del proceso. Punto número 3. Limitar o eliminar la necesidad de la manipulación manual de los mismos, es decir, de los agentes químicos manualmente. Y punto número 4. Delimitar y separar lugares en donde se utilicen agentes peligrosos. Establecimiento de procedimientos de trabajo adecuados. Esto se divide en 2 puntos: el uso y mantenimiento de los equipos utilizados para trabajar con agentes químicos peligrosos y la realización de cualquier actividad con agentes químicos peligrosos o con residuos que contengan, incluidas la manipulación, el almacenamiento y el traslado de estos en el lugar de trabajo. Adopción de medidas higiénicas adecuadas. En este punto es necesario mencionar que, al igual que en todas las empresas, aquí también existen las normas de no beber bebidas alcohólicas, no fumar y no comer en el área de trabajo. Eso tiene un propósito, puesto que en caso de que se encuentren fumando o estén en estado etílico, pueden ponerse en riesgo a sí mismos y a sus compañeros de trabajo, lo cual estaría mal. En el caso de fumar, no sería adecuado debido a que se trabaja con componentes químicos y esos pueden interactuar de manera peligrosa con el fuego del cigarro. Mientras que con el alcohol las actividades pueden ser entorpecidas o en sí el usuario puede realizar acciones cuestionables. En el caso de la reducción al mínimo del número de trabajadores expuestos o que puedan estarlo, se consideró que sería necesario asegurar la seguridad de los trabajadores a toda costa. Ante una amenaza química que sea respiratoria o aeróbica, sería bastante útil un sistema de ventilación que aísle el químico salvando la vida de los empleados. Para eso también es óptimo el uso de equipo de protección adecuado para los trabajos o para las zonas en las que se puede saber que hay un posible riesgo. Y una de las más importantes, en caso de que el riesgo químico se vuelva una realidad y se haga de control, sería necesario que los trabajadores posean conocimientos de qué hacer en caso de que eso llegue a pasar. Por eso unos simulacros ayudarían bastante a la capacitación del actuar de los trabajadores ante esas situaciones de peligro. Reducción al mínimo de la duración e intensidad de las exposiciones. Apoyándose del punto anterior, en este caso la evacuación del área de trabajo debe ser inmediata en casos de amenaza química.
Los simulacros de evacuación ayudarán bastante a que este punto se haga realidad y que la seguridad de los trabajadores se encuentre garantizada. En caso de que los trabajadores se hayan encontrado en contacto directo con el químico, lo óptimo sería llevarlos a atención médica adecuada para evitar complicaciones a futuro o en el presente. Para llegar a prevenir el riesgo químico, es necesario que la maquinaria posea un control y mantenimiento constante para evitar así fugas de los químicos y que los trabajadores sufran las consecuencias. Utilización de equipos de protección individual cuando las medidas anteriores no sean las suficientes para tratar este tipo de contaminante químico. Hablamos de la protección respiratoria. Sabemos que los gases, los vapores, los humos y las neblinas son los que se pueden depositar directamente en los pulmones, causando deterioros y problemas respiratorios. De tipo agudo cuando hablamos que el problema es inmediato y de tipo crónico cuando sucede este mal a largo plazo. Para contrarrestar estos efectos se debe utilizar la protección respiratoria adecuada, la cual se clasifica en respiradores purificadores de aire y respiradores de suministro de aire, como se puede ver en el esquema. Entonces, para nosotros poder escoger la mascarilla tenemos que determinar qué tipo de contaminante tóxico es en primer lugar. Para determinar la mascarilla que se va a necesitar, hay que determinar el factor de protección nominal, que son los FPNs. Estos están dados por una fórmula, la cual es en la parte del numerador tenemos el límite de exposición ambiental, que son los TLB o los TWA, y en el denominador tenemos la concentración del contaminante en el ambiente. En la imagen podemos observar diferentes tipos de mascarillas. Cuando el equipo, el lugar donde que se va a trabajar y el tóxico que se va a tratar tiene las dosis elevadas, entonces se utiliza una mascarilla full face. Entonces, de acuerdo al nivel de toxicidad de la sustancia, se puede ir determinando la mascarilla. Como podemos ver en la segunda imagen, que es una mascarilla de media cara, la cual cubre las partes respiratorias, pero no cubre los ojos. Y tenemos también la mascarilla común, que realmente para tratar un tóxico o una sustancia tóxica eh, elevada no sería la adecuada. Bien, tenemos también otro equipo de protección, tenemos los protectores visuales. Sabemos que las membranas mucosas que recubren los ojos se ven seriamente afectadas por proyecciones, salpicaduras o vapores de algunos productos químicos. El material más utilizado y recomendado por la resistencia y durabilidad es el policarbonato. Los modelos y los diseños son variados según el fabricante o la sustancia con la que se vaya a trabajar, pero la más común son las utilizadas de policarbonato. Estas gafas de uso convencional para el manejo de productos químicos es de tipo Google, que protege la periferia de los ojos y está basada en la norma de las gafas que son las ANSI Z87.1. También tenemos lo que es el equipo de protección de piel. Cabe recalcar que como norma general o de conocimiento general, nunca se debe trabajar con la ropa que uno usa a diario o de calle para evitar la contaminación con las sustancias químicas. Se recomienda utilizar vestidos cómodos que aíslen al trabajador del peligro y que verdaderamente sean resistentes al ataque de sustancias que se manejan en el trabajo. Estas propiedades físicas para el traje están basadas en las normas ASTM de 751 y la ASTM de 2582. En cuanto a la resistencia química, se determina el tiempo promedio de ruptura ante diferentes bacterias o las sustancias químicas con las que se trabaja. Y estas están basadas en las normas ASTM F739 y las normas
MIL STD 282. También se puede decir que estos trajes se dividen en 4 niveles. Como en el primer nivel tenemos el traje de autocontenido o traje de encapsulado, que recubre totalmente al trabajador. Los del nivel B es de autocontenido o traje semi-encapsulado. Ahí tenemos lo que son los overoles con gorros, guantes y botas. En los trajes de nivel C tenemos el respirador, el traje tipo overall sin gorro de alto calibre. Y los trajes de nivel D no requieren respirador, son trajes de tipo overall sencillo y de bajo calibre. Es decir, que el traje que más cubre al personal en cuanto a sustancias con mayor dosis de toxicidad, se utilizaría un traje de nivel A. Continuando con la utilización de equipos de protección individual, tenemos la protección de las manos. Las manos son de las partes del cuerpo con las que más se tiene contacto o con las que se manipulan las sustancias químicas. Entonces, existe una mayor probabilidad de sufrir lesiones, ya que están directamente involucradas con el manejo de productos, por lo que se debe utilizar los guantes apropiados en cualquier operación de manejo de sustancias tóxicas. Los guantes más utilizados para el manejo de estas sustancias son los guantes de neopreno. Bien, cuando hablamos de equipos de protección contra químicos, también tenemos que tener en cuenta lo que es la vigilancia de la salud individual y el seguimiento de los parámetros y marcadores biológicos. ¿Qué quiere decir esto? Que se debe tener un seguimiento y un control de los parámetros que se tienen establecidos en la empresa, los cuales los trabajadores se deben regir y acatar a rajatabla, ya que se está poniendo en riesgo lo que es la integridad física de los operarios. También tenemos lo que es la información y formación a los trabajadores expuestos acerca de los riesgos, medidas preventivas y de protección, medidas emergentes, etc. ¿Qué nos quiere decir esto? Que se debe informar y concienciar a los trabajadores sobre los peligros inminentes que existen al trabajar con elementos químicos o sustancias nocivas contra la salud. Se debe informar siempre antes de empezar una jornada laboral a los trabajadores sobre el peligro al que están expuestos para que ellos tengan conciencia y acaten las normas de protección para su integridad. Por último, le hemos puesto aquí una imagen de la cual está ordenada secuencialmente y tenemos que tener en cuenta para evitar lo que son las consecuencias de tratar o trabajar con elementos o sustancias químicas. En el primero tenemos que contemplar el plan de emergencias. Es la información que le otorga la empresa a cada uno de los trabajadores, de la cual el trabajador tiene que estudiarse y regirse a ella. Dos, tenemos disponer procedimientos escritos para la manipulación. Estamos hablando nosotros de los manuales de los equipos con los que se va a trabajar. 3. El almacenamiento de los productos debe realizarse en locales o armarios. Este es un protocolo que debe seguir lo que es la empresa. Debe tener un área adecuada para almacenar todos estos productos nocivos. 4. Señalizar convenientemente dichos locales o armarios. Este es un punto clave e importante, ya que muchas de las veces se almacenan los productos químicos, pero no se los enrotula para que las personas o los trabajadores nuevos que no tengan mucha experiencia lean y tengan precaución al manipular este tipo de elementos. 5. Promueve la práctica de simulacros de accidentes de emergencia. Por parte de la empresa o de la organización se debe realizar simulacros, los cuales educan a las personas para que sepan cómo actuar ante diferentes contingencias. 6. Dispone de extintores apropiados. Este está bajo las normativas INE que se rige aquí en nuestro país, Ecuador, la cual es tener los extintores adecuados que sean destinados a cubrir el área en donde se los coloque. 7. Utilizar equipos de protección individual.
Estos son los equipos que hablamos anteriormente, los cuales protegen la integridad física de las personas. Eso sería todo por nuestro grupo. Gracias.